Hola a todos, buenos días a ustedes, los miembros de Multílogos. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre la técnica de danza apogeos, que corresponde a mi tesis del máster y la titulé Técnica apogeos, un viaje a la danza contemporánea con influencias de las danzas griegas tradicionales. Quiero hacer aquí una nota de por qué le puse un viaje a la danza contemporánea. Para mí, la forma en cómo se construyó mi fieldwork, el trabajo de campo, me tocó a mí seguir a una compañía de danza por diferentes partes de Grecia, porque ellos justo estaban de gira presentando su obra Boreades, que es una obra de danza que está construida 100% con la técnica apogeos. Y también hicieron ellos, la coreógrafa dio 2 workshops de su técnica apogeos, entonces estuve moviéndome en todos estos lugares casi que por toda Grecia. Entonces por eso un viaje a la danza contemporánea. Mi pregunta de investigación fue cómo se aproxima la técnica apogeos a la creación y a la incorporación, considerando las implicaciones culturales de las danzas griegas tradicionales. Antes de empezar a desarrollar el contexto, para mí fue un poco problemático el asunto de acercarme a esta técnica sin dejar de pensar en la idea de que las danzas tradicionales eran parte en un gran porcentaje de esta técnica, que luego se me derrumbó toda la idea que yo tenía y ya les explicaré más adelante por qué. Yo contextualicé esta técnica en mi tesis como una contribución a la danza y especialmente para esta charla primero encontré útil relacionarlo con el trabajo de otras coreógrafas en función de cómo han establecido sus motivaciones para la creación. Les voy a hablar sobre qué es la técnica apogeos, las contribuciones de otras coreógrafas y lo relaciono también la técnica con teorías que me ayudaron a comprender los conceptos de habilidad, skill, desde la transmisión propuesta por Tim Ingold y desde la precisión de significado propuesto por Farnell y Wood. Voy a mencionar también algunas ideas sobre algunos apuntes sobre mi experiencia en mi trabajo de campo en Grecia. Y finalmente les hablaré de mis hallazgos y conclusiones. ¿Qué es apogeos? Viene del griego apoyos y significa lejos de la tierra, el punto más alto de algo. Por lo tanto, apogeos revela movimientos que provienen de la tierra, como un mecanismo común que es la raíz de investigación de la coreógrafa griega Polina Kremasta. Para ella, la primera pregunta que surgió cuando recién empezó su investigación, porque ella la empezó a trabajar alrededor de 2012, fue cómo funciona la interacción entre los bailarines, entre los bailes tradicionales griegos y la perspectiva contemporánea. En cuanto a bailarines con una educación de danza, esto es en cuanto a bailarines de una educación de danza y sus antecedentes en las danzas tradicionales aprendidas en su entorno familiar. Para Kremasta, ella propone que esta técnica puede considerarse como una oportunidad para generar nuevas formas de acercarse a la danza, que no solamente implica el uso de pasos de danzas griegas, de la tradición griega, sino que también se utilizan algunos aspectos de la cultura griega, que eso lo voy a dar unos ejemplos más en un momento. Y los enfoques contemporáneos en el método de la enseñanza. Estos enfoques, sin embargo, se relacionan con lo que la coreógrafa ha aprendido a través de su educación dancística y sus antecedentes culturales y transformándolos en nuevas perspectivas
para ser transmitidas a los bailarines. En ese sentido, por ejemplo, Polina Cremasta, ella se inició en el ballet, en la danza contemporánea, y al mismo tiempo ella creció en un entorno donde la mayoría de los griegos bailan y cantan y escuchan la música de su tradición griega. Apogeos condensa sus características como una técnica que tiene sus propios movimientos, vocabulario y mecanismos. Estas tres palabras yo las he tomado de lo que la propia Polina Cremasta me ha compartido en las entrevistas. Ella utiliza la palabra vocabulario y mecanismos, que son los que se van dando en los workshops, en los talleres de la técnica. Donde la repetición es una de las claves para la creación. Y hay aspectos en los que se basa la técnica, como el uso del ritmo, en cuanto a la música y en cuanto a la interacción de los bailarines, que también marcan un ritmo, y la forma abierta de interpretar y la importancia del elemento personal y la improvisación, el uso del espacio en los juegos de composición, la interacción entre los bailarines y las relaciones de los cuerpos. El objetivo de esta técnica, el objetivo de la técnica Apogeos es que todo el mundo, bailarines, amateurs o profesionales, puedan bailarlo. Y en cuanto a los intereses coreográficos creativos, busca crear una sociedad mientras se baila. Esta palabra sociedad, Polina la utiliza mucho y para ella eso es la danza. Para Polina, cada vez que se crea una situación en la que hay bailarines bailando, se genera una sociedad. Mi punto de partida comienza con las propias palabras de Polina que me hicieron comprender sus deseos y motivaciones para la creación en cuanto a cómo ella percibe la danza. Ella un día me dijo que la danza es como un papel en blanco con muchos papeles escritos debajo. Siendo Apogeos una técnica de danza utilizada tanto en un proceso de enseñanza y de creación, en su caso, su obra titulada Boreades, que más adelante les enseñaré unos videos, me hizo pensar en la idea de la transmisión como una contribución a los demás dentro del mundo de la danza. Por eso, antes de ahondar más en la técnica, me gustaría hablar también de las contribuciones de otras coreógrafas griegas, y me tomo la libertad de solamente haber tomado figuras femeninas, pero ya que Polina es mujer, entonces me gusta la idea de también hablar sobre la contribución de otras coreógrafas, de bailarines. Entonces, para mi investigación leí sobre Kula Práxica y Ralu Manu, así como de otras coreógrafas occidentales griegas, occidentales como Isadora Duncan y Mary Wickman, cuyas obras se han inspirado en el antiguo mito griego. Según Cicilline, para Práxica, ella promovió la danza como una práctica respetada, al mismo tiempo que buscaba la profesionalización de la danza. El mismo pensamiento, o muy similar, lo tenía Ralu Manu, que creía que bailar es un estado interno profundo y que el cuerpo debe estar perfectamente coordinado para convertirse en un canal de expresión. En cuanto a Mary Wickman, ella también buscó lo natural para el retorno a la fuerza original y los movimientos naturales del cuerpo de la mujer, como un desarrollo del sexo femenino hacia la belleza y la salud. Es decir, aquí ya se está viendo un poco el empoderamiento femenino en el mundo de la danza. Isadora Duncan, que percibió al bailarín, y esta es la que más me gusta, como un ser sobresaliente en el mundo. Como dijo una vez, el bailarín no pertenece a una nación, sino a toda la humanidad. Dicho esto,
sentí que Apogeos es de hecho una gran contribución al mundo de la danza. Esta contribución también significa que hay un proceso de transformación en el aprendizaje de la técnica. Cremasta expone que la tradición es algo que se aprende de los antepasados y se lo pasa a las siguientes generaciones. Pero ella dice, ¿pero qué se hace con esa información? Yo escojo transformarlo. Es así que ella ha desarrollado su técnica utilizando ciertos aspectos de las danzas tradicionales griegas, pero lo lleva a la idea de lo contemporáneo y ya es en ese momento que deja de ser pasos tradicionales. La idea de aprender una habilidad, siguiente slide por favor, Juan. La idea de aprender una habilidad me llevó a relacionarme con Tim Ingold y su educación de la atención, que cuestiona la experiencia adquirida durante la vida realzada por el conocimiento de sus antepasados, y esta experiencia se transmite nuevamente a los descendientes. Ingold sugiere que un proceso de copia implica una mezcla de imitación e improvisación. En ese sentido, para el novato, estar en un proceso de improvisación puede dar paso a la creación de movimientos para sí mismo y a través de un redescubrimiento guiado, que en este caso sería el profesor o el maestro que domina la técnica, que lo llevará a un motor de la creación de una novedad impredecible. La novedad en este sentido significa cualquier material encontrado en el proceso de improvisación durante el periodo de la enseñanza, de la transmisión. Ingold considera que el trabajo de copia es una noción de exhibición, donde el novato recibe instrucciones para, digamos, asistir a cualquier cosa que pueda ver, oír o tocar. Y todas estas percepciones conducen al aprendizaje mediante un fino ajuste, esto lo dice Ingold, un fino ajuste que sensibiliza todo el sistema perceptivo. Y esto es lo que hace que este proceso de copia se vuelva original en cuanto al proceso de sintonización del sistema perceptivo. Quiero relacionar esto con algo que Polina me explicó una vez. Ella me dijo que Apogeos es una danza para todos. Es decir, para todo aquel que está interesado en practicarlo. En unos momentos les voy a enseñar un video que es el que Juan mostró hace un momento. Como por ejemplo, en el primer taller al que yo asistí para aprender la técnica Apogeos en la isla Siros, en Grecia, los estudiantes eran literalmente de todas las edades. Había jóvenes de 19 años y había señoras de 60 años, en diferentes niveles de educación de danza, por lo tanto, aficionados y bailarines profesionales. Entonces, aquí, en este video, ustedes pueden ver, pertenece a un ensayo de la obra de Boreades, y esto lo quiero tratar con el siguiente. Ahí está. Ustedes pueden ver que los bailarines están conectados con los brazos. No importa el sonido. No importa que no se escuche. Lo que quería mostrar en este video es lo que se hace con los pies y lo que se hace con los brazos está dividido tiene dos secciones digamos, la técnica. Mientras el bailarín tiene un límite de lo que se hace con los pies, mientras desarrolla improvisaciones con la parte superior del cuerpo.
Esto me ayudó a comprender cómo hacer visible el proceso de significado en las creaciones artísticas. Y es por eso que me basé en esta sección de la coreografía que ustedes acaban de ver. La antropología, Farnell y Wood, ellos investigan sobre la antropología sociocultural hacia la práctica artística incorporada de hacer un trabajo coreográfico, la orientación científico-social en un punto de vista cultural e histórico, situado en la dinámica de incorporación, y la visión artística que lo hace visible a través del cuerpo en movimiento desde una inteligencia poética incorporada, y es ese el que yo yo tomo para explicar el sentido poético de una obra artística, en este caso de la obra Boreades. Para el novato, el resultado de las pruebas repetidas es llamar la atención sobre sus movimientos corporales. Al hacer esto, logrará ajustes rítmicos de las habilidades motoras de la percepción y la acción, que al final sentarán las bases en un desempeño fluido. Es decir, la repetición una y otra vez de ciertos movimientos, esto hará que el novato adquiera fluidez en sus movimientos, y ahí vamos ya tomando estas acciones para construir el trabajo artístico. Por ahora solo mencionaré lo que acabo de decir, la inteligencia poética incorporada, y sobre el video que ustedes acaban de ver. Ahora sí, Juan, ¿puedes volver otra vez a la... Es el flujo constante de los movimientos con los brazos. Y esto aquí, tomando la propuesta de Farnell y Wood, yo pienso en una unión entre los bailarines. En otras palabras, metafóricamente, son movimientos que se parecen a las ramas de un árbol que son arrastrados por el viento, junto con la suavidad de los motivos hechos con los pies. Eso es lo que les hablaba hace un momento. En uno de los movimientos, los bailarines levantan los brazos acompañados también de su mirada, que ya mismo lo van a ver. Ya mismo, ahí, en ese momento. Y ellos hacen este contacto y da la sensación de que los bailarines se conectan o hacen contacto con algo que no está presente. Y a mi parecer, esta es la cereza del pastel en la parte superior de la pieza, donde hay, si es que hay solamente una, que lo dudo, pero solamente voy a hablar de este concepto de Farnell y Wood para explicar esta sección. La revisión de estas teorías fue útil para comprender y abordar conceptos como las habilidades y la incorporación de un bailarín, y la contribución de los coreógrafos antes mencionados, y las motivaciones para bailar, y cómo conciben la idea de la antigua Grecia en los tiempos modernos, y sus implicaciones culturales en las coreografías. Y esto es lo que les decía, de por qué Polina asegura de que Apogeos es una danza para todos. Aparte de tomar en cuenta que independientemente de la edad, lo que decía, los antecedentes de los bailarines, en las clases ella siempre nos proponía un cuidado gentil y una escucha del cuerpo. Y la libertad de aproximación a la técnica, es decir, en la primera parte en la primera parte del workshop siempre teníamos una sección de improvisación para trabajar con la respiración, que nos hacía improvisar movimientos, y que eso luego se tomaba para la creación. Les quiero hablar, ¿puedes poner la siguiente slide, por favor? Mi trabajo de campo les quiero hablar ahora sobre el fieldwork, que lo dividí en 3 secciones. Primero, yo hice la observación de la obra Boreades en Salónica y Ioánina. La vi 4 veces, dos en la presentación con público y 2 ensayos generales. Y
Luego fui a Atenas, donde me reuní con los bailarines, de Creo Dance Company, que se llama la compañía de Polina, donde estuve un mes y los entrevisté a cada uno de ellos. Y de Apolina, bueno, a ella la entrevisté varias veces durante los 2 meses que estuve en Grecia. Y finalmente participé activamente en los talleres de apogeos, donde pude incorporar la técnica por primera vez. Los talleres en la isla de Siros y Jania, en la isla Creta, se impartieron principalmente en griego, donde pude obtener, eh, ciertos hallazgos, digamos, de, la, de la técnica. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Entonces, para participar en los talleres, habiendo entrevistado a los bailarines y a la coreógrafa, y haber visto la obra Boreades, esto me hizo encontrar lo siguiente, que apogeos es una técnica de danza que abre las puertas a un proceso creativo y utiliza procedimientos somáticos particulares para dar pasos y crea o juega con ritmos a través de ciertas reglas de improvisación. Los ritmos pueden establecerse por los ritmos de la música y de las interacciones con otros bailarines. La incorporación de mecanismos y el uso de vocabularios. Por ejemplo, yo utilizaba mucho, en inglés decía push and let go, sink and climb. Y el uso de imágenes que ayudaban también a la mejor comprensión de los mecanismos. La técnica está abierta a ser interpretada por los bailarines con sus propios aportes y el bailarín tenía la libertad o tiene la libertad de acercarse a la técnica sin imponer una forma específica de movimiento. El proceso de improvisación ayuda a que los bailarines entren en un espacio de creación con el uso de los tasks. Y esto ayuda a los bailarines a relacionarse entre sí y con el espacio. Es decir, hay un proceso de comunicación entre los bailarines. Y a través de esto es que se obtienen materiales que la coreógrafa toma para la composición coreográfica. Y esa interrelación implica la comunicación, como dije, a través de los mecanismos y los pasos de la técnica. Apogeos tiene la particularidad de contener características de la cultura griega que están presentes a través de los ritmos de las danzas y la música griega tradicionales. Sin embargo, hay elementos de las técnicas contemporáneas que también hacen que Apogeo sea independiente de estos factores. Por ejemplo, la obra Boreades no utiliza música griega. Al contrario, hay un músico que compuso música contemporánea para toda la pieza. La siguiente slide, por favor. El flujo constante de los movimientos con los brazos y el ritmo de los pasos me hicieron pensar en la unión, lo que les había dicho hace un momento. Hay pasos que la técnica reconoce como comunes en las danzas tradicionales griega y contemporánea, las danzas tradicionales y contemporáneas, y la creación de la sociedad de la danza, las experiencias físicas en el modo de la transmisión y la necesidad de proponer una composición completa cada vez. La importancia de la improvisación y la expresión corporal y la relación de los bailarines con el suelo, que es el centro de la técnica, la relación del cuerpo con el suelo. Esta es otra sección de la obra. Aquí ustedes pueden ver un poco de lo que significa sink. Sink para ella es como hacer pliegue. Entonces, la técnica de apogeos, si ustedes se dan cuenta, el correcto uso de la técnica es apoyar el pie completamente en el piso, pero con el uso de la respiración. La siguiente slide, por favor.
Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es una característica de las danzas tradicionales griegas en círculo, que lo usa para la pieza, pero con otra música. Y luego se degenera el círculo y se convierte en una línea y se mueve de un lado a otro en el espacio. Esto es tomado de las danzas tradicionales griegas. Y bueno, como conclusión, para esta charla solamente voy a mencionar que el proceso de copiar e improvisar, según Ingold, hace que la atención o el sistema perceptivo del bailarín se sintonice con lo que se les está enseñando. Las 3 fases del trabajo de campo fueron para mí muy valiosas, y cada una, la observación de la pieza, que me ayudó a comprender las estructuras coreográficas de la obra Boreades. Participé en los talleres de apogeos para tener la experiencia corporal, que para mí fue lo mejor y que se haya dado al último, y las entrevistas que me revelaron aspectos de la técnica que para mí no fueron visibles cuando vi la obra, y como el procedimiento correcto de cómo pisar y la respiración, que es crucial en esta técnica. Y si bien la incorporación hizo que la experiencia corporal estuviera más incrustada, me llevó a tener mis propias percepciones, así como estimular mi sistema perceptivo. Y la realización de los pasos me ayudó a comprender no solamente los mecanismos de la técnica, sino también estar abierta a una interacción entre los bailarines en los momentos de improvisación. Y estos momentos de improvisación para Cremasta significan que si un bailarín se comunica con los demás mediante la realización de secuencias de pasos, sí, se sigue un ritmo común, y son la danza en sí mismo, un ritmo en común, y por lo tanto se está creando una danza nueva cada vez. Siguiente slide. Muchas gracias a todos. Esto ha sido la siguiente muestra las referencias que utilicé para esta charla en específico. Entonces vamos a asignar más o menos un máximo de 20 minutos a esta sección de preguntas, y no sé quién quisiera empezar. A mí, bueno, tú sabes que me gusta mucho la semiótica, y entonces hubo una mención al significado, ¿no? Y a mí, yo quisiera entender un poquito cómo interpretas tú esa palabra, o cómo se interpreta, porque había varios rubros en el tema significado, y se habló del cuerpo poético, y había claro, la inteligencia poética incorporada. ¿Qué relación guarda eso con el significado? ¿A qué te refieres significado? Por último, ¿cómo es que se produce el significado en estas coreografías que ellos hacen, o en el proceso de hacer la coreografía? Bueno, Farrell y Wood, ellos se cuestionan cómo un etnógrafo puede interpretar un trabajo artístico. Entonces, él usa ciertos ejemplos de una coreografía, que en este momento ya no me acuerdo, y da como un poco la libertad al etnógrafo referirse a este trabajo, al trabajo artístico. En mi caso, y habla sobre el cuerpo poético que tú dijiste, yo en mi caso me tomé la libertad de interpretarlo de esa forma. Entonces yo incluso lo que pasa es que también en mi trabajo personal, artístico, me refiero mucho a la poesía y la danza. Entonces, yo pensé, ¿qué significa para mí? O sea, al ver esta sección, que para yo esta sección que les mostré, la de los brazos y todo, yo la llamé la sección poética, porque es una sección que tiene una fluidez como bastante lenta, y esta idea del mirar hacia arriba me hace ya pensar en otras cosas, que no solamente se dan entre el bailarín, el espacio y el público, la audiencia, ¿ya? Sino que está yendo un poco más allá. Entonces, por eso es así como yo lo interpreto, basándome en esta teoría. Sí. Bien. Bueno, felicidades, Estefanía, por tu participación, y creo que es una investigación interesante porque toca muchos puntos que son importantes hoy en día, entre ellos
pues, la cuestión del patrimonio cultural intangible de cierta manera con el uso de las tradiciones y de las prácticas, pero sobre todo la cuestión como que en inglés le dicen well-being, ¿no? La cuestión de estar bien o de encontrar como una especie de salud a través de del movimiento, ¿no? Y creo que me llamaría la atención que ahondaras un poco más cerca de este tema, si pudieras platicarnos más, sobre todo con este aspecto en el que la coreógrafa concibe su práctica, basada en danzas tradicionales, por cierto, como una práctica inclusiva. Ajá. Sí, Y el impacto que puede tener. claro, en ese sentido yo me voy a referir a los workshops, a los talleres. Ella empezaba los talleres con lo que yo mencioné. Ella nos pedía a los bailarines que antes de empezar la clase escucháramos cómo nos encontramos ese día específico. Si dormimos bien, si dormimos mal, si hay algún dolor, si hay algún estado de ánimo diferente del día anterior. Entonces, tomar todas esas cosas y aceptarlas, asumirlas y bailar con eso. Empezando por ahí ya hay una aceptación del cuerpo en la danza. Y por lo tanto, generar un estado para la danza personal. Aparte, ya cuando se empieza los pasos de ella, en la primera sección ella nos enseña cómo debemos respirar, ¿no? Yo cuando la entrevisté a ella, yo al principio le preguntaba, ¿cuáles son los pasos de la técnica Apogeos? Y ella me dice, pero es que esto no se trata de los pasos. Y yo no entendía a qué se refería. Y me decía, ya vas a ver cuando tomes el workshop. Cuando lo tomé, me di cuenta. Entonces, más que los pasos, se trata de cómo realizar el paso correctamente a través de la respiración. Porque finalmente los pasos tradicionales son una excusa para la danza. Ella lo toma como poner una pauta y con esa pauta generar un trabajo artístico o de improvisación. Entonces, para mí, el uso de la respiración y la conciencia del cuerpo del bailarín en el momento en el que se está bailando, creo que se conecta con lo que tú estás preguntando del well-being. Eso para mí es muy valioso. Porque hay otros profesores que, en cambio, se rechaza cualquier estado de ánimo que tú puedas tener en el momento y tú tienes que hacer el paso como debe ser. Ya, eso para mí es importante. Hola. No, gracias, Estefanía. Hay varias cosas que me llamaron la atención porque digamos que, y va relacionado con esto que estabas diciendo justo ahora, de esta como noción de incluir lo que los bailarines traen, ¿no? A una práctica. Y entonces, si había entendido bien, cuando tú describías los talleres también, ella permitía como la interpretación de cada persona de lo que ella quería, ¿no? O sea, como no un régimen totalitario, digamos, donde cada uno mueve el brazo, sino como que cierta interpretación personal, digamos, de ella. Sin embargo, me llama entonces la atención que visualmente, digamos, al final de un proceso, que es lo que ya viene a ser una presentación, una función escénica, hay rasgos visuales entonces que remiten a las danzas tradicionales griegas. O sea, como que esa interpretación personal no, ¿cómo te explico? Está aún dentro de cierto margen que te remite a una tradición. O sea, como que no es un individualismo total donde pues sería caótico, ¿no? Sería como imposible de reconocer o una forma, o un ritmo, o un patrón. Entonces, me llama la atención, ¿cuál dirías tú que son esos patrones básicos en los que
más se visualiza la tradición griega. Digamos, si es en el ritmo, si es en las formas coreográficas o alguna otra cosa que a mí no se me ocurre ahora. Por ejemplo, si tú ves la obra, no vas a identificar canciones tradicionales. Uh-huh. Para mí, que yo no era griega, yo escuchaba, pero y ya les voy a decir algo muy interesante. La música, aún así, y sabiendo que fue una composición especial para la obra, que no una composición contemporánea, a mí me sonaba griego, pero porque yo tenía una idea de, tú sabes, de la ignorancia de qué es lo griego. Ahora, mucha gente que vio la obra, yo escuché que decían, pero eso es música tradicional griega, sí, eso es griego. Y decían, claro, y ahí están los pasos. Y Polina, ella, si bien, eh, digamos que promueve su técnica con el uso de la tradición y los pasos griegos, ella como que, no quiero decir se contradice, sino que digamos que es una excusa para crear una obra. Entonces ella dice, pero estos ya no son pasos tradicionales griegos. Lo fueron cuando lo tomé, pero los transformé, y cuando yo los transformo ya no son. Sin embargo, en los talleres, cuando ya los bailarines cuando vamos a la sección donde tenemos que aprender los pasos que ella tiene registrado en su técnica, nos pone música griega. ¿Ya? Y ahí es interesante porque cuando pone la música, los bailarines empiezan a hacer gestos con los brazos que son muy de las danzas griegas. Incluso cuando Polina estábamos en los talleres, ella decía, no levanten los brazos si no hay un motivo por el cual se alcen los brazos. Porque el alzar los brazos tiene que venir de una conexión que viene desde el pie cuando tú presionas el piso. Por eso ella dice push and let go. Y esa presión viene junto con la respiración, y eso se va conectando hacia el brazo. Y ella decía esto, la única que lo hace bien, digamos, es Estefanía, porque ella no sabe de las danzas griegas. ¿Entiendes? Es como, pero, por ejemplo, los bailarines, los amateurs, más que nada, no entendían esta conexión de la respiración con la que ella, si bien toma pasos de las danzas tradicionales griegas, ella ya está pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con eso, sino que es una conexión, yo le digo una excusa. Gracias. Sí, la otra pregunta tiene que ver con el tipo de obras que ella hace. Imagino que ella es una coreógrafa que habrá hecho muchas obras. Entonces, la pregunta es un poco si estas obras o la temática de las obras tiene relación con la tradición o con ritos, leyendas, mitología griega, o si tiene que ver más con una realidad contemporánea, o si es totalmente abstracto. Ella tiene una obra anterior a Boreades, donde también utiliza la técnica. De hecho, esa obra se llama Apogee. Ahora, esta obra no se puede decir que es una obra en la que se utiliza aspectos que van hacia la tradición, como hacia lo folclórico, pero en su obra utiliza música en vivo, tiene músicos griegos con instrumentos de música griegas, ¿ya? Y utiliza un poco los pasos que ella ha mantenido. En la obra, pero ella hace una mezcla. Ella toma la tradición, pero lo lleva a un contexto contemporáneo, que yo le puedo llamar contemporáneo. Y con la obra Boreades, igual cosa. Ahora, con Boreades, ¿qué pasa? Ella trabaja más con la idea de la sociedad. Ella tiene como una idea de que la sociedad griega
¿qué es lo que pasa hoy en día? Todas las personas están como muy individualistas y ella, su sueño es como tomar un grupo de personas en los que cada uno son diferentes, pero son capaces de comunicarse entre ellos y al mismo tiempo ser partes de una sociedad en donde hay respeto, donde hay escucha y donde hay un mismo vocabulario. Ella habla mucho del vocabulario y la sociedad, y mientras todos se puedan comunicar en esta lengua, en este idioma, que es el vocabulario de la técnica, entonces ahí hay una comunicación, hay un entendimiento entre ellos, sin perder la individualidad de cada uno de ellos. Bueno, me voy a permitir yo. Esto es un poquito un comentario con una pregunta bastante sonsa, pero es que hay una coreógrafa peruana bastante famosa que se llama Vania Macías, que enseña en una escuela de danza urbana de uno, junto con uno de los zapateadores más virtuosos, que es Antonio Vilches. Y entonces, y este zapateador también hace marinera de varios tipos, ¿no? La marinera es una danza muy de pies, digamos, muy vistosa y muy tradicional peruana. Sí, la bailamos con Pamela, una vez nos enseñó. Ahí está, ¿viste? Entonces, lo que han hecho ellos es agarrar el ritmo del cajón de la marinera y ponerse a hacer danza urbana con marinera. Ahora se armó todo un revuelo porque alguien tuiteó poniendo la nueva marinera. Uy, ¿para qué? ¿Cómo va a ser eso nuevo si esa cosa no tiene nada de lo tradicional? Y es que he visto, yo creo, de mis contactos bailarines, 4 o 5 días seguidos de discusiones y luchas por este tema, ¿no? Entonces solo creo que es interesante mencionarlo porque tu trabajo de campo está muy, muy, muy metido ahí. Supongo que a esta mujer le ha tenido que traer algún tipo de problemas, porque no creo que todos los griegos que estén enterados de su trabajo libremente hayan aceptado eso. Eso por un lado, y esa es una pregunta que acaba de surgir. Y la otra es, no sé qué conocimiento tiene ella de la danza tradicional griega como tal, ¿no? Porque Antonio Vilches es un expertísimo en marinera, la baila desde los 3 años, ¿no? Y Vania Macías, no lo sé. Entonces, quisiera solamente esa respuestita ya para cerrar esta sesión. Yo sí le pregunté a ella 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 tiene un director que le funciona como dramaturgo, digamos, que ayuda en la dramaturgia de las obras. Yo le pregunté a él en qué medida ellos están en la libertad de tomar la tradición en la danza para tomar todo eso y transformarla. Entonces él me dijo algo muy interesante y me dijo, es que no pasa nada porque la tradición es de todos y la tradición me pertenece y yo puedo tomar las danzas tradicionales y sobre todo porque las danzas tradicionales no son pasos fijos. No sé si conocen un poco sobre las danzas griegas, uno de los puntos principales es que están basadas en improvisación. Por ende, están cambiando siempre. Y las danzas que se bailan hoy en día no son las mismas que se bailaban hace muchos años atrás. Entonces, lo que sí a ella le causa un poco de problemas, más que problemas, es la molestia de que la gente la identifique como una coreógrafa de danzas tradicionales griegas. Pero aquí sí yo digo que hay una contradicción, porque ella utiliza esto para promover su trabajo, pero a la hora de la hora ella dice, no, es que mi trabajo no es tradicional, que es verdad, pero sí se vale de esto. Entonces, bueno, está ahí como la duda. Y les agradezco mucho por haber escuchado mi trabajo de investigación. Gracias a todos por hoy y bueno, nos vemos en 2 semanas.